Bien, ya estamos de regreso. Tuvimos un corte en la transmisión por temas de internet. Estamos fuera del lugar donde normalmente hacemos la transmisión y está lloviendo, están cayendo relámpagos, así que pues eso puede ser un problema para poder dar continuidad a la transmisión. Esperamos intentarlo. Lo voy a intentar ahora con otra conexión móvil. Y bueno, si se vuelve a interrumpir, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la grabación y se va a poner diferido, ya no se realizaría en vivo. Así que bueno, vamos a intentar retomar, esperemos se incorpore nuevamente. Les pedimos una disculpa porque los problemas de internet pues nos han sacado de la transmisión. Ya vemos por aquí nuevamente a Moni Perview. Esperemos que se integren. Teníamos buen número de conexiones y bueno, pues ni modo, a veces así es la tecnología, amigas y amigos. Pues vamos cerrando la primera nota que comentábamos y esperamos recuperar la transmisión y la audiencia. Decíamos que este dato es muy importante. Repito, nuestro país, quinto lugar a nivel mundial en número de personas recuperadas. Esta es una información que hay que resaltar porque detrás de ello hay un gran esfuerzo humano de los profesionales de la salud, de la estrategia del gobierno federal y sobre todo de la sociedad mexicana, quienes hemos observado de manera adecuada las medidas de distanciamiento social, de higiene, de autocuidado, de cuidado a los sectores más vulnerables de la población por la enfermedad. Así que esta es una muy buena noticia y por eso sirve tener el panorama internacional, dar estadísticas simples, sin mayor ejercicio de contextualización, pues lo único que genera es alarmismo y golpeteo mediático. Así que ahí lo tenemos, amigas y amigos, la noticia, el primer contenido, hashtag COVID en el mundo, y nos encontramos con que México es uno de los países con mejor tasa de pacientes recuperados, quinto lugar a nivel mundial. Pues bueno, vamos a continuar la transmisión. Decíamos que hemos tenido un corte por cuestiones de conectividad, está lloviendo, estamos fuera de la ciudad, esperemos poder continuar y si se sigue interrumpiendo haremos el video de manera diferida, lo grabaremos, lo subimos a YouTube y lo volvemos a poner aquí para que nos hagan favor de conectarnos. Ya vemos también Moni Perview, Vianey Vázquez, el maestro José Luis Contreras. Bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente a esta reanudación de la transmisión. El siguiente contenido etiquetado con el hashtag Caja Educativa, y es que el día de hoy se dio a conocer precisamente, como comentábamos, la estrategia del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública, para atender en este segundo momento a la población, a los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, desde preescolar hasta el nivel medio superior, todavía en un escenario de distanciamiento social, es decir, a través de los medios no presenciales. Y bueno, esta nota la recuperamos del portal de noticias alternativo Código Magenta, publicada el día de hoy, y se titula La estrategia Moctezuma. La tranquilidad en la SEP no es obra de la casualidad. Esta nota está firmada por el corresponsal del medio Ramón Alberto Garza. Y bueno, ha habido una serie de manifestaciones, pronunciamientos a favor, en contra de la estrategia, posturas críticas. Lamentablemente no he visto, no he escuchado propuestas. Incluso cuestionaba yo al doctor Manuel Gil Antón, quien en redes sociales, en Facebook, se pronunciaba de manera pues crítica, descalificando la iniciativa, la estrategia que aún no se ha puesto en práctica, que habrá que ver cómo los actores primordiales que somos los maestros y los estudiantes la llevamos ya a la práctica, la aterrizamos y le vamos dando un sentido, una forma, una direccionalidad, como ocurrió en la experiencia inmediata anterior. Y bueno, lamentablemente vienen las críticas, pero no se observan las propuestas, y eso, amigas y amigos, es lo más importante. Recordemos que estamos en una ruta inédita para todos y estamos todos
tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Así que vamos a comentar al respecto. La Secretaría de Educación Pública solía ser uno de los mayores nidos de problemas políticos y sindicales durante los últimos sexenios. Por esa dependencia pasaron los conflictos con la CENTE de la maestra Elba Ester Gordillo, también con la rebelde y chantajista CENTE. Sin olvidar el saqueo de Enciclomedia. Bueno, yo ahí haría un paréntesis, esto de la rebeldía y el chantajismo. La rebeldía sí, el chantajismo lo podría en duda, pero bueno, vamos comentando la información. Sin olvidar el saqueo de Enciclomedia, la crisis de las pruebas PISA y los pobres resultados que nos instalaron como uno de los países con el más ineficiente sistema educativo del planeta. Otro más de los fracasos del modelo político-económico neoliberal, reprobados en economía, reprobados en salud, reprobados en crecimiento, en desarrollo social y, por si fuera poco, reprobados en educación. Así que yo no sé qué presumen los que suspiran por volver a esos modelos, a esos tiempos pasados de catástrofe dramática para nuestro país por donde se le quiera ver. Desde que arrancó el gobierno de la Cuarta Transformación, la SEP fue desplazada del epicentro de esos conflictos. Los reflectores se dirigieron hacia la Guardia Nacional, Pemex y el huachicoleo, la crisis en la CFE o la centralización de las compras desde la Secretaría de Hacienda. Pero la tranquilidad en la SEP no es obra de la casualidad. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, fue con paciencia tejiendo una política para buscar el aprendizaje desde fuera de las aulas, buscando democratizar y dar mayor equidad al sistema educativo. Sin duda, por esto, cuando estalló la pandemia, eso sí le vino como anillo al dedo para que el gabinete educativo de Moctezuma pusiera inmediatamente en práctica los avances sobre la educación a distancia. Y en la mañanera de ayer, continúa la nota, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación anunciaron que al menos en este semestre no se volverá a las escuelas, a la modalidad de educación presencial, con semáforo en con maestros en salones de clase, hasta que no se tenga el semáforo en verde. Estamos en rojo y hay que brincar antes al naranja y al amarillo, se dijo, para entrar al verde. Casi imposible que se dé esto en la primera mitad del próximo ciclo escolar de agosto a enero. Y bueno, aquí también hay que decirlo, amigas y amigos, nuevamente una medida acertada, ponderando la salud, ponderando el derecho a la educación, pero sin poner en riesgo la integridad de las maestras, de los maestros y sobre todo de las niñas, de los niños, de los jóvenes que son atendidos en el sistema educativo nacional. Esta es otra medida inédita. México fue de los primeros países anticipadamente a la gran cantidad de casos que ya se presentaban en otros países cuando decretaron el confinamiento. México fue de los países que decretaron el confinamiento con pocos casos, y ahora México, aprendiendo de las lecciones del exterior, decide no regresar a las aulas para no complejizar ya de por sí difícil situación de la pandemia en nuestro país, como está ocurriendo también en el mundo. Así que, a diferencia de Francia, a diferencia de España, que decidieron regresar a clases y ahora tienen un repunte de la pandemia, México está poniendo por delante la salud, la integridad y la seguridad de sus alumnas, de sus alumnos, de sus maestras y de sus maestros, y eso hay que resaltarlo, amigas y amigos, porque es por demás relevante y habla del talante humanista de las autoridades en esta materia. Podemos criticarlos en muchos otros sentidos, pero aquí hay un talante claramente humanista que no es demagogia, que es discurso y que es acción, y hay que reconocerlo. Hay otros aspectos de la estrategia que habrá que analizar y que habrá que ir perfeccionando, y eso es tarea colectiva, es tarea y responsabilidad de todas y todos nosotros. Por eso se anunció ayer un ambicioso proyecto de educación por televisión que permitirá a los 25 millones de estudiantes recibir sus clases en casa. Y con los concesionarios de la Televisión Nacional, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Francisco González Albuerne y Olegario Vázquez Aldir, se dieron algunos pormenores del programa de educación por televisión que arrancará el próximo 27 de agosto. Así que, y esto sobre todo para la historia de nuestro país en materia de los medios masivos de comunicación es muy relevante. Hemos hablado en muchas ocasiones de la irresponsable actitud de la televisión
al no cumplir con su función social también como un elemento importante de la educación para nuestra población, generando contenido chatarra, basura, que es ominoso en cuanto a la inteligencia de los televidentes, y por otro lado saturando con promocionales de televisión de productos también chatarra, de alimentación chatarra, de un modo de vida totalmente superfluo, de promoción de valores no valores, de estigmatización de ciertos sectores de la población como los trabajadores, las empleadas domésticas, los indígenas, etcétera, etcétera, y sobre todo de alimentar la permanencia del status quo, es decir, la inmovilidad social. A eso se dedicó durante muchas décadas la televisión mexicana, incluso al colmo de llegar a poner a un presidente de la República, como el caso de Peña Nieto, convirtiéndolo en una estrella más del canal de las estrellas. A esos extremos llegó la televisión. En la década de los 60, 70, Azcárraga Milmo decía que la televisión era un soldado del presidente. Después la televisión llegó a poner presidentes, y ahora en esta estrategia se plantea que la televisión por primera vez cumpla con su verdadera función: ser un aliado de la educación, ser un aliado de la sociedad. Por supuesto, esto no es de a gratis, las televisoras son empresas y por supuesto que van a cobrar, pero venimos de un gasto en materia publicitaria de la Secretaría de Educación Pública, que encabezaba Aurelio Nuño Mayer, de 1,600 millones de pesos en comerciales de televisión, en publicitación de la imagen del exsecretario de Educación que pretendía ser el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Venimos de eso. Ahora se habla de un paquete de 400 millones de pesos del presupuesto público que serán destinados precisamente para las televisoras. Puede ser criticable, puede ser objeto de análisis el destino de estos recursos, pero algo relevante es que se está buscando atender a los alumnos, a las alumnas, que se está buscando garantizar el derecho a la educación sin comprometer la salud de las personas. Y eso, amigas y amigos, no tiene precio. Por otro lado, recordemos el gasto de las presidentes anteriores en materia de publicitación en medios tradicionales. Ahora este gasto tiene un corte, una vena absolutamente educativa. Esa es la realidad. De esta manera, cada uno de los canales transmitirá la programación de las distintas materias. En cada uno de los 6 años de primaria se hará primordialmente en los canales alternos de Televisa y de Televisión Azteca. Por supuesto, el caso de preescolar. Para secundaria se empleará el sistema de Ingenio TV en espejo con Milenio Televisión, y para el bachillerato se hará con Imagen Televisión en turnos tanto matutino como vespertino. Por supuesto que abundarán los cuestionamientos sobre el nuevo sistema de enseñanza a distancia, pero la estrategia de Moctezuma es que la SEP está organizada para eso y más. Hacía apenas unas semanas, Emanuela Drigropelo, gerente de educación del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, había elogiado en su reporte oficial 4 sistemas educativos no presenciales en la región en el contexto del coronavirus. El primer lugar colocó a Uruguay, que es ejemplo continental al otorgar a los alumnos no solo conectividad y herramientas digitales de alta calidad, sino una tablet para cada alumno. La Suiza de América Latina, se dijo. Pero el segundo sitio de reconocimiento se le dio a México en su desarrollo de la televisión educativa multigrado, que será estratégica para la enseñanza equitativa en medio de la pandemia del coronavirus. En tercer lugar, se ubicó a Colombia con el desarrollo de sus portales educativos y digitales en línea, y el cuarto fue para Chile con su evaluación online y sus plataformas Aprendo en Línea y Aptus. Sin duda habrá temas cruciales a resolver, y aquí nos centramos en apuntar a 2. 1. ¿Cómo se hará la evaluación educativa? Es decir, la calificación del alumno para determinar si aprovechó o no lo que aprendió en casa por televisión. Y 2. Si la escuela se traslada por este semestre a la casa,
¿Cómo se enfrentará el problema de que haya hijos menores en un hogar en donde los dos padres acuden desde la mañana a trabajar? ¿Se buscará a los abuelos, a los tíos? ¿A quién se buscará? Pero a pesar de todo, la estrategia de Moctezuma presentada ayer es un enorme paso en la dirección correcta. Mucho mejor, por supuesto, que cancelarle el semestre a 25 millones de alumnos. Ya Esteban Moctezuma tendrá en los próximos 15 días el tiempo suficiente para detallar los alcances de esta estrategia. Le dieron un tiempo de conferencia de prensa diario de 5 a 6 de la tarde para explicar los alcances de lo que se viene desde Palacio Nacional. Por ahora es bueno saber que la SEP, que antes solía ser un foco de conflicto, no solo está operando en paz, sino experimentando con alternativas que le resuelvan su adaptación a la nueva normalidad, como sucede en todo el mundo. Y por supuesto, no se trata solo de la televisión, que sabemos que es uno de los medios con mayor cobertura a nivel nacional, sino también de la radio en comunidades más apartadas. Utilizar las estaciones de radio, las estaciones comunitarias para llegar a los rincones más alejados de nuestro país y poder brindar los contenidos educativos. Hay un proyecto actual en curso para desarrollar la banda ancha y que haya internet en todo el territorio nacional. Lamentablemente la pandemia nos sorprendió antes de poder concretar esta posibilidad, pero esto también dependería de la disponibilidad de equipamiento en las casas de todos los alumnos, y eso sabemos que también es una gran dificultad por temas de carácter económico. En cuanto a los maestros, maestras, pues a ver, coméntenos ustedes qué opinan, ustedes qué dicen al respecto. Vamos a mandar algunos saludos a quienes se conectaron nuevamente: Moni Perview, Vianey Vázquez, Eduardo Sáenz, José Luis Contreras, Scarlett Sars, Luz Arendi Alcántara. Moni Perview nos comenta: recuerdo, si bien es muy complejo la didáctica virtual, creo que nunca nos habíamos enfrentado a algo y las autoridades educativas han tomado las decisiones con responsabilidad y las opciones más incluyentes. Caro de la Cruz, buenas noches. Liz Villarreal, Perla Mérida, también nos dice Moni Perview: además, siempre y ante cualquier decisión, la oposición y la gente negativa buscará criticar sin proponer alternativas funcionales. Por supuesto, y bueno, desde luego es que es necesaria la crítica, pero la crítica con propuesta. ¿Qué es lo que no estoy de acuerdo y qué es lo que yo propondría hacer en un momento determinado? Por ejemplo, le han dado mucho vuelo al doctor Gil Antón en los medios de comunicación el día de hoy por su pronunciamiento, pero no le he escuchado absolutamente una propuesta, y una propuesta sobre todo viable, una propuesta que no comprometa la integridad de los alumnos, de las alumnas, de los maestros, las maestras, que haga posible que se lleve a cabo la tarea educativa con la participación de los padres de familia, pero también reconociendo que la responsabilidad sigue siendo de los maestros, sigue siendo de las autoridades educativas, y ahí se puede hablar de una corresponsabilidad. ¿Cómo configurar esos escenarios? ¿Cómo generar prácticas? ¿Cómo generar experiencias que posibiliten? No se trata de que el niño solo esté sentado frente a la televisión, sino ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo lo encauzo? ¿Qué tipo de interacciones genero con las personas que están a su alrededor? Precisamente para consolidar, como nosotros lo sabemos desde la perspectiva didáctico-pedagógica, la significación del aprendizaje. Y ahí nuevamente el medio es una herramienta, el fin es el aprendizaje de los alumnos, y para eso estamos los maestros, las maestras. Así que tenemos mucho que pensar de manera creativa, como ya lo hemos venido haciendo en este contexto de la pandemia, en el ciclo escolar anterior, que nos sorprendió y que fuimos resolviendo cada quien de nuestras propias posibilidades. Hay experiencias extraordinarias en preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, que nos hablan de la capacidad de los maestros y el uso creativo de los recursos que están a su alcance. Pues pensemos en eso. Bienvenida a la crítica, pero con propuesta. Si no, es más de lo mismo, y la verdad es que el golpeteo ya aburre. Ya, como diríamos por ahí, ya chole con el golpeteo. Vamos a las propuestas, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Pues bueno, con esto estamos cerrando el segundo contenido de la transmisión. Amigas y amigos, les damos las gracias por continuar con nosotros, y desde luego también les recordamos que sufrimos un corte de internet, así que el video está ya en dos partes. Esperemos que solo quede así,
y lo vamos a editar y lo vamos a dejar. Acaba de caer un relámpago, no sé si lo vieron, hay una tormenta en este lugar donde nos encontramos y bueno, por esas son las dificultades. Continuamos con los contenidos. Decíamos el hashtag Los Menchos del PAN, y esta nota la vamos a recuperar del portal de noticias de la revista de análisis político Polemón, publicada el día de hoy, precisamente hace un par de horas. La nota se titula PAN se colgó medalla, pero fue gobierno de AMLO quien capturó a El Marro. Esta nota está firmada por la redacción del medio y dice así: el gobierno de Guanajuato, que encabeza el panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo, se colgó la medalla en la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. El Marro, no el Mencho, los Menchos son otros. Sin embargo, fue el trabajo de inteligencia a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, que se logró la detención del líder huachicolero. Durante la conferencia de prensa presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, valga la redundancia, llevó a cabo esta mañana en Tepic, Nayarit, con el Gabinete de Seguridad, y se dio cita y se dio a conocer por parte del titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, la versión pública del parte militar que logró la captura del Marro en un operativo efectuado la madrugada del pasado domingo 2 de agosto. El general Sandoval dijo que la información de inteligencia con que contaban permitió saber que el Marro no dormía 2 noches en el mismo lugar, y con ello se utilizaron drones, y 2 helicópteros Cougar realizaron algunos sobrevuelos. Fue así que se identificaron 2 domicilios y se ordenaron el despliegue de tropas y elementos de la Guardia Nacional. El titular de la Sedena resaltó que el operativo tuvo un saldo prácticamente blanco, pues solo resultó herido por un tiro en la pierna el presunto jefe de seguridad del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, identificado con el mote del Cebollo. La Sedena mantuvo vigilancia en las localidades de Franco Tavera, San Antonio Morales y Florecillas, donde ubicaron 4 domicilios que tenían vigilancia desde 72 horas antes del operativo, denominadas Las Galleras, La Casa Gris, La Lata y Las Bardas. A las 14 horas del día 1 de agosto se tiene ahí algunos indicios del arribo del Marro, ahí en la casa que le denominamos Las Galleras. Tomando la información de que el Marro no dormía 2 noches en el mismo lugar, también la presencia de la camioneta, una camioneta negra, el arribo a ese domicilio de alimentos, pues nos confirmaron el indicio que teníamos, y con esta confirmación se inicia la gestión de obtención de órdenes de cateo de los 4 domicilios, reveló el secretario de Defensa. Y aquí es muy importante, porque esto indica que la operación la hizo el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Solo hasta que ya estaba ubicado el domicilio donde se encontraba el delincuente, se le notificó a las autoridades del estado de Guanajuato, a la Fiscalía del Estado, para generar las órdenes de aprehensión, porque es la entidad, la autoridad local, quien tiene que emitir estas órdenes de aprehensión. Entre líneas, lo que se vislumbra aquí es que no se le avisó a la Fiscalía para que no le dieran el pitazo al delincuente. Este delincuente ha crecido en su poder de organización delincuencial desde hace 20 años en el estado de Guanajuato, en donde han transcurrido gobiernos de panistas, desde Vicente Fox, el expresidente, hasta el actual Diego Sinué. Y no olvidemos que en semanas recientes se había capturado al padre y a la madre de este delincuente, quienes también pertenecen a la organización criminal, y por situaciones que aún desconocemos se les soltó. Bueno, no las desconocemos, sabemos que la juez encargada de encarcelar a estos personajes fue sobornada y por ello fueron puestos en libertad, de manera que el Ejército Mexicano hizo un trabajo de inteligencia, de planeación estratégica, ubicó al delincuente y solo hasta ese momento se notificó a las autoridades locales para que llegaran con las órdenes de aprehensión. Así que ni participaron ni fueron tomados en cuenta, porque están infiltrados y están coludidos con el narcotráfico. Esa es la realidad de los gobiernos del PAN, amigas y amigos, y ya dimos cuenta de ello a nivel federal en los sexenios anteriores y lo estamos viendo también a nivel local. El informe rendido por el militar señala que el despliegue ocurrió en los municipios mencionados con 120 elementos de fuerzas especiales y otros 120 de la zona militar, además de 20 integrantes del grupo de reacción de emergencia,
4 células de intervención y un apoyo de 24 bases de operaciones militares que se movilizaron. La Guardia Nacional, por su parte, desplegó 32 bases de operaciones. La Fiscalía de Guanajuato intervino únicamente en el acompañamiento de elementos ministeriales y agentes del Ministerio Público, pues los delitos que se le imputan a El Marro, homicidio y secuestro, corresponden al fuero común, no así el tema del huachicoleo y del narcotráfico, que son delitos del orden federal. No obstante, los diputados del PAN festejaron la detención del capo como si fuera suya y cometieron el error de confundir a El Marro con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, que opera en gran parte del país y principalmente en el estado de Jalisco, donde gobierna el emesista Enrique Alfaro Ramírez, otro gobernador que está vinculado, que está por lo menos con sospecha de vínculos con el narcotráfico en aquella entidad. Así que, amigas y amigos, no solo no participaron, sino además son tan ignorantes los legisladores del PAN, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, que salieron a anunciar una captura como si fuera éxito de su gobernador, lo cual es falso, pero además salieron a anunciar la captura de un delincuente que se encuentra en el otro extremo del país. Clases de geografía, clases de información fidedigna, hay que darles a estos pseudo representantes populares, amigas y amigos. Y lo más importante que hoy se anunció al respecto, se le ha lanzado un ultimátum a las autoridades del estado de Guanajuato para que no suelten a este criminal, porque se observa que hay fallas intencionales en el debido proceso para después posibilitar que mediante un amparo este delincuente se pueda eludir de la justicia y tenga que ser incluso liberado. Así que el propio Luis Crescencio Sandoval, al dar esta parte de la acción militar para la captura del narcotraficante, y por otro lado el propio presidente de la República, señalaron directamente que deben de cumplir con su responsabilidad, y una vez que sea sujeto de proceso también se le traslade a la Fiscalía General de la República y a un penal federal de máxima seguridad para que se le lleve proceso por los delitos de huachicoleo y por los delitos de narcotráfico. Pero todos atentos, amigas y amigos, porque el gobierno de Guanajuato está jugando a ralentizar el proceso y por ahí lo que quieren es que El Marro no cante todo lo que le sabe al gobernador actual y los exgobernadores del PAN en aquella entidad. Así que vamos a ver qué ocurre al respecto, amigas y amigos. Hashtag los menchos del PAN. Pues con esto estamos cerrando el tercer contenido. Vamos a la última nota de la noche, la cual vamos a recuperar para ustedes precisamente del portal de noticias Revolución 3.0, este portal de noticias digital alternativo que titula la nota: AMLO desmantela la reforma energética de la derecha, hará valer el principio del dominio de la nación sobre los recursos naturales. Esta nota la etiquetamos con el hashtag abajo la reforma energética del PRIAN. Esta nota está firmada por el corresponsal Iván Vargas del Medio y dice así: sin descartar presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer el principio del dominio de la nación sobre los recursos naturales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que existe un cambio en el rumbo de la política energética del país. No obstante, los contratos y el marco legal vigentes serán respetados, mientras que el sector privado, los privados podrán seguir participando, por lo cual contratistas de petróleos mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tendrán acceso a un máximo de 46% de la generación nacional de electricidad. A través de un memorándum firmado el 22 de julio en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, mismo que se envió a los trabajadores de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, el CRE, y en el que el mandatario federal señala que es urgente profundizar en los cambios ya iniciados para rescatar a Pemex y la CFE, considerando a estas empresas públicas
como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de la nación. El planteamiento del presidente López Obrador busca aplicar la fórmula de los expresidentes Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos sin dejar atrás el contexto actual. Así que, amigas y amigos, recordando que el presidente anunció desde el principio de su mandato que las reformas constitucionales, en el caso de que fueran necesarias, se llevarían a cabo en el segundo periodo de su mandato, es decir, en los últimos 3 años. Aquí se vislumbra la posibilidad, sobre todo ante la necesidad de recuperar la soberanía energética, la soberanía nacional, por ser un asunto que compromete el crecimiento, el desarrollo económico de nuestro país, pero incluso un asunto de seguridad nacional. Así, señala que se deben acabar con los subsidios a empresas particulares del sector energético, por lo cual las empresas públicas y los reguladores se comprometieron a mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, diésel, gas y electricidad, lo cual hemos visto que se ha ocurrido toda vez que se han eliminado los gasolinazos que mes con mes ocurrían en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Incluso cuando bajó el precio del petróleo, se respetó también la posibilidad de que bajara el precio de los combustibles en nuestro país, situación que no había ocurrido en sexenios anteriores, a pesar de las variaciones también hacia abajo de los precios internacionales del petróleo. Buenas noches, Clau Ramírez Is, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Bienvenida Perla Mérida, Liz Villarreal, Caro de la Cruz, bienvenidas, bienvenidos todos a quienes ya habíamos tenido el gusto de saludarles. Gracias por acompañarnos. Alcanzar la autosuficiencia energética es otra de las metas, no exportar petróleo, extraer solo el que se necesita para las refinerías y dejar de importar diésel y gasolina. Aplicar el siguiente programa de producción: 1.8 millones de barriles diarios de crudo para 2020, 1.9 para 2021, 2 millones para 2022, 2.1 millones para 2023 y 2.2 millones de barriles diarios para 2024. Continuar con el programa de rehabilitación de las 6 refinerías para alcanzar en 2022 un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios, así como terminar ese mismo año la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para agregar 340,000 barriles diarios en ese periodo. Buenas noches, saludos profesor, un gusto escucharlos, saludos, gracias por acompañarnos, bienvenida. Definir lo antes posible la conveniencia de construir el nuevo tren de refinación de La Cangrejera para alcanzar la autosuficiencia de combustibles antes de finalizar el actual gobierno. Esto implicaría procesar 200,000 barriles por día, con lo cual se estaría dando valor agregado a 1.750.000 barriles diarios de crudo, con una reserva de 250,000 millones, de acuerdo con los cálculos de producción para 2022. En fin, amigas y amigos, es este plan estratégico de recuperación de la soberanía energética anunciado por el presidente y que pueden consultar en su totalidad en esta nota que estamos compartiendo para ustedes el día de hoy. Da cuenta una vez más de la intención de cumplir los compromisos hechos en campaña por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus compromisos más importantes, además de los programas sociales, además de atender a los sectores más vulnerables de la población, tiene que ver con la recuperación de los energéticos, la recuperación de la soberanía nacional, y en este plan lo estamos observando. La rehabilitación de las refinerías ya está ocurriendo. El presidente en estas semanas ha ido a dar cuenta, a inaugurar las plantas, las refinerías, a dar cuenta de la rehabilitación de estas refinerías en nuestro país. Por otro lado, también está en proceso de construcción y ha avanzado de manera importante la refinería de Dos Bocas. No olvidemos que Calderón anunció la construcción de una refinería y en 6 años lo único que hizo fue construir una barda y tirar el presupuesto público en esa barda en el estado de Hidalgo. En solo 2 años, menos de 2 años, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, está avanzando de manera exponencial. Lunes con lunes, la secretaria de Energía, Rocío Nale, da a conocer precisamente el avance de las obras, el caso del aeropuerto, aunque es otro sector estratégico de desarrollo, en este caso el sector energético. La intención es recuperar
el patrimonio energético de todas y todos los mexicanos y ponerlo al servicio del desarrollo nacional. Mucho se ha hablado también de la transición energética a las llamadas energías verdes, energías limpias. El asunto es que este proceso no es de la noche a la mañana. Veamos el caso de Islandia. Islandia inició una transición energética en los años 70 y finalmente en el 2020 está dando cuenta ya de mayoritariamente el consumo energético de las llamadas energías limpias, energías verdes. Este proceso de transición, por supuesto que se tiene que iniciar en nuestro país, pero también es ingenuo pensar que si tenemos hidrocarburos, que si tenemos combustibles, que la gallina de los huevos de oro no se había agotado, como se nos dijo el sexenio pasado, para vender, para entregar el patrimonio de todas las mexicanas, los mexicanos, sino todavía hay recursos. Se tienen que utilizar de manera gradual, de manera responsable, observando los protocolos y compromisos medioambientales a nivel internacional, pero se tienen que utilizar y paulatinamente ir hacia las energías limpias, pero sin subsidiarlas, porque se les estaba entregando dinero a empresas privadas extranjeras que eran verdaderamente un latrocinio, un atraco al erario público. Estas empresas que fueron precisamente impulsadas en sus convenios por Felipe Calderón, quien después se fue a trabajar a estas empresas, se volvió su consejero. Miren nada más, de presidente a consejero de empresas, para decirles dónde está el dinero, dónde están los recursos y dónde pueden saquear al Estado mexicano. Vaya personaje, vaya tipejo que todavía se atreve a seguir lanzando diatribas sin ton ni son, cuando dejó bañado en sangre al país, cuando se robó los excedentes petroleros, cuando fue impuesto en la presidencia por la vía de un fraude, cuando no ha dado cuenta del dinero incautado al ciudadano México-chino, de origen chino-mexicano, Shenli Yegon, 250,000 millones de dólares que no sabemos dónde se quedaron y que se robó él junto con su exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Vaya personaje que todavía tiene la caradura de llamar al levantamiento en armas en Venezuela y en países donde se están viviendo otros procesos de gobierno y otra forma de organización social, o incluso insinuar el golpismo en nuestro país. Vaya personaje que se la pasó drogado y alcoholizado desgobernando este querido país nuestro, México. Vaya talante de personaje que todavía tiene la caradura de querer volver a la política de nuestro país. Se le olvida que su exsecretario de Seguridad Pública y sus principales secretarios de seguridad y policías están siendo juzgados por vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos. ¿De qué nos quiere venir a dar clases Felipe Calderón? Tendría que callarse la boca y preparar su defensa, porque vaya que tiene que rendir cuentas ante la justicia en Estados Unidos y por supuesto también en nuestro país, lo mismo que el expresidente Enrique Peña Nieto, que sobornó a propios y extraños de la mano de Lozoya y de Odebrecht para precisamente aprobar la reforma energética y entregar la riqueza del país a manos extranjeras, traidores a la patria, corruptos, sinvergüenzas, impresentables. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a el último contenido acostumbrado, hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. El 29 de julio se dijo en conferencia de prensa: el bienestar es un asunto de interés general, tendremos que actuar juntos, todas y todos. El 30 de julio también en conferencia de prensa se dijo: nada de lo humano nos es ajeno. El 31 de julio la firma del acuerdo para la compra eficiente de medicamentos y vacunas junto con la UNOPS y la Organización Mundial de la Salud. Otro golpazo a los guachicoleros, pero ahora de las medicinas. Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Osorio Chong, José Narro Robles, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quienes eran los que tenían
controlada la compra de medicinas en el país y por eso se oponen, por eso esconden los medicamentos para los niños con cáncer y para otros padecimientos. Por eso no querían que el gobierno mexicano firmara este acuerdo, se aprobara esta modificación a la ley para buscar en México o en el extranjero los mejores medicamentos y sobre todo al mejor precio. Ya basta de lucrar con la salud de las mexicanas y de los mexicanos, y esta firma de acuerdo es lo que representa golpazo a los guachicoleros del PRI ahora en materia de medicinas, así como se les ha dado también en materia de gasolina robada. El 1 de agosto, informe sobre el estado actual de la economía familiar, popular y nacional y los indicios de que poco a poco empieza la recuperación de nuestro país. Así que vamos saliendo del asunto sanitario y también poco a poco vamos saliendo del asunto de la crisis económica. Por supuesto, esto es a nivel mundial y pues no va a ser tan sencillo, pero vamos avanzando al respecto. El 2 de agosto se dijo: seguiremos combatiendo la epidemia del COVID-19 para salvar vidas sin dejar de enfrentar la peste de la corrupción y la impunidad que tanto daño ha causado al pueblo de México. El 3 de agosto se dijo también en conferencia de prensa: la salud es primero. El 24 de agosto inicia formalmente y a distancia el ciclo escolar 2020-21 para salvaguardar la salud de todos los alumnos, alumnas, maestras, maestros y garantizar el derecho a la educación. Finalmente, el día de hoy, hace 16 horas, se llevó a cabo la conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, donde se presentó precisamente, entre otras cuestiones, el procedimiento táctico del arresto de El Marro, el delincuente, el narcotraficante en Guanajuato. Y por otro lado, también hace un par de horas se dijo mejoramiento urbano en la zona afectada por el huracán Huila desde Tecuala, Nayarit. Y hace 2 horas un comunicado del presidente de la República: lamentable y triste la situación en Beirut, Líbano, nuestras condolencias a familiares de las víctimas y a toda esa hermana nación. Alrededor de 2.500 heridos y otros tantos fallecidos en lo que presume ser un atentado en aquel país, en Medio Oriente, amigas y amigos. Así que la situación por allá también está un tanto difícil. Pues bueno, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Les agradezco como siempre el amable favor de su presencia. Mi nombre es Manuel López Sainz. Les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sainz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Les recuerdo que este es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido informativo puesto a su disposición para hacer un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, reconociendo 3 grandes bloques informativos: la narrativa de los medios tradicionales de comunicación, información provista por el gobierno federal, las instancias de comunicación social y este contenido alternativo para hacer el ejercicio de contraste y que cada quien tome su propio punto de vista. Vamos a mandar los saludos como siempre a quienes nos acompañaron: Claud y Ramírez Is, Moni Perview, Perla Mérida, Liz Villarreal, Caro de la Cruz, Luz Arendi Alcántara, Scarlett Sars, José Luis Contreras, Eduardo Sáenz, Vianey Vázquez. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos. También a quienes nos acompañaron en el primer tramo de la transmisión, pero que sufrimos un corte en el internet. Pues muchas gracias a todos. Que descansen y hasta la próxima.